Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos las vidas, las carreras y, por qué no, los pequeños misterios de nuestros artistas favoritos. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a despertar muchísimas pasiones y quizás alguna que otra lágrima. Vamos a adentrarnos en un terreno que, aunque ha pasado un tiempo, sigue resonando en los corazones de muchos, las palabras que presuntamente salieron del corazón de Demet Özdemir para el talentoso Can Yaman. ¿Fue solo un momento fugaz, un rumor, o hay algo más profundo en esa conexión que cautivó a miles? Prepárense porque vamos a explorar este fascinante cruce de caminos en sus vidas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, recuerden lo de siempre, si aún no lo han hecho, clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más icónicas y comentadas en el mundo de la televisión turca de los últimos años. Desde que compartieron pantalla en Erkenci Kuş, la química entre ellos fue tan palpable que traspasó la pantalla y conquistó al público a nivel internacional. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja soñada para millones, y su química en la vida real alimentó un sinfín de rumores y especulaciones. Pero hoy no vamos a hablar de rumores infundados, sino de un momento específico, de unas palabras que se rumorea que Demet Özdemir dedicó a Can Yaman, palabras que, de ser ciertas, nos darían una visión muy íntima de lo que pudo haber existido entre ellos. Nos adentraremos en el contexto de esas supuestas declaraciones, analizaremos las posibles motivaciones detrás de ellas y exploraremos el impacto que tuvieron tanto en sus carreras como en la percepción de su relación por parte de los fans. ¿Qué significaron esas palabras? Fueron un adiós, un reconocimiento, una declaración de afecto. Vamos a desgranarlo todo con el detalle y la pasión que se merecen. Recordemos que Erkenci Kuş fue un fenómeno. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre mundial que hereda la agencia de su padre, nos atrapó desde el primer episodio. La chispa entre Demet y Can fue inmediata, y esa energía se traducía en escenas cargadas de emoción, romance y comedia. El público se enamoró no solo de los personajes, sino también de la conexión que sentían que existía entre los actores. Y es ahí donde entra la historia de esas palabras. Se dice que en un momento particular, quizás durante una despedida, una entrevista o un evento, Demet Özdemir pronunció unas frases dirigidas a Can Yaman que resonaron por su sinceridad y su emotividad. Las versiones varían, como suele suceder con este tipo de anécdotas, pero el hilo conductor apunta a un profundo agradecimiento y un reconocimiento especial hacia Can. Algunas fuentes sugieren que las palabras se centraron en la influencia que Can tuvo en su carrera, como él la ayudó a crecer como actriz, a confiar más en sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento. Imaginen la presión de trabajar en una serie de tanto éxito, con una CEO estrella que también estaba en la cima de su popularidad. En ese torbellino, unas palabras de apoyo y admiración mutua pueden ser un salvavidas y un impulso enorme. Otros relatos apuntan a que las palabras fueron más allá de lo profesional, insinuando un afecto personal, un cariño genuino que nació de la intensa experiencia de trabajar juntos durante tanto tiempo. Si pensamos en las largas jornadas de rodaje, la cercanía obligada y la necesidad de entenderse profundamente para dar vida a una historia de amor tan convincente, es natural que entre dos personas jóvenes y talentosas se forje un vínculo especial. Las palabras de Demet, según esta perspectiva, habrían sido una forma de expresar esa gratitud por la compañía, por la complicidad, por los momentos compartidos que iban más allá del guión. Y es que, seamos honestos, cuando vemos a dos actores con tanta química en pantalla, tendemos a imaginar que esa magia también existe fuera de cámaras. La audiencia se involucra emocionalmente y las palabras que provienen de ese supuesto vínculo son recibidas con un interés y una emoción especiales. Analicemos el contexto. Después del rotundo éxito de Erkenci Kuş, las carreras de ambos actores despegaron aún más. Can Yaman se convirtió en un ídolo en Italia y otros mercados, mientras que Demet Özdemir continuó consolidando su posición como una de las actrices más queridas y demandadas de Turquía, con proyectos de gran envergadura. En medio de este ascenso profesional, las interacciones públicas entre ellos se volvieron objeto de un escrutinio constante. Cualquier gesto, cualquier palabra, era analizado hasta el mínimo detalle. Por eso, unas palabras tan personales como las que se le atribuyen a Demet, tendrían un peso significativo. Imaginemos la escena. Quizás fue en una gala de premios,
o en una entrevista de despedida de la serie, un momento en el que la emoción estaba a flor de piel. Demet, con esa dulzura que la caracteriza, mirando a Khan, quizás con una sonrisa nostálgica, podría haber dicho algo como: Khan, quiero que sepas lo mucho que valoro tu profesionalismo, tu energía en el set, y la forma en que me desafiaste a ser mejor. Trabajar contigo ha sido una experiencia increíble, y te estoy muy agradecida por todo lo que me has enseñado. O quizás, si la relación era más cercana, podría haber añadido algo como: además de un gran compañero, has sido un gran amigo en este viaje, y siempre recordaré con cariño el tiempo que pasamos juntos. Estas frases, aunque hipotéticas, reflejan el tipo de agradecimiento y reconocimiento que se le atribuye a Demet. El impacto de estas supuestas palabras fue, sin duda, considerable. Para los fans de Erkencikus, estas palabras habrían sido la confirmación de sus esperanzas, la prueba de que la conexión que veían en pantalla era real, o al menos, que existía un profundo respeto y cariño entre ellos. Alimentaron el debate sobre si alguna vez fueron pareja o si mantuvieron una relación sentimental secreta. Para los medios de comunicación, fue un tema recurrente y una fuente inagotable de titulares. Y para los propios actores, aunque pudieran haber sido palabras sinceras, también representaban el peso de la expectativa pública y la presión de mantener esa imagen ante el mundo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida profesional y la vida personal a menudo se difumina. Los actores pasan incontables horas juntos, compartiendo experiencias intensas que pueden crear lazos muy fuertes. Ya sea un romance, una amistad profunda o una admiración profesional mutua, la conexión que se forja en esos entornos es real y puede manifestarse en palabras y gestos que resuenan en el público. Las supuestas palabras de Demet Özdemir para Can Yaman entran precisamente en esa categoría, gestos de un afecto y un agradecimiento que para muchos encapsulan la magia de su tiempo juntos en Erkencikus. Quizás la belleza de estas historias no está tanto en confirmar o desmentir un romance, sino en reconocer la poderosa conexión que puede existir entre dos artistas y la forma en que esa energía se transmite a la audiencia. Las palabras, cuando vienen del corazón, tienen un poder inmenso. Y si esas palabras fueron pronunciadas por Demet Özdemir para Can Yaman, serían un hermoso testimonio de un capítulo significativo en sus vidas y en sus carreras. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, también hay personas con emociones, con agradecimientos y con la capacidad de dejar una huella en quienes las rodean. La historia de estas palabras, independientemente de su veracidad absoluta, nos habla de la resonancia de las buenas relaciones profesionales y del cariño genuino que puede surgir de las experiencias compartidas. Y eso, en sí mismo, es una historia digna de ser contada y recordada. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy por el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado esas supuestas palabras que salieron del corazón de Demet para Can, analizando el contexto, las posibles interpretaciones y el impacto que tuvieron en sus carreras y en la percepción de su relación. Hemos recordado la química innegable que compartieron en Erkencikus, y cómo esa conexión traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans. Lo que queda claro es que independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo, existió una conexión especial que dejó una marca imborrable. Las palabras, cuando son sinceras y provienen de un lugar de aprecio, tienen un poder increíble, y en este caso, esas supuestas palabras de Demet para Can son un hermoso ejemplo de ello. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva aventura. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas supuestas palabras? ¿Creen que hubo algo más que una buena química profesional entre Demet y Can? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus reflexiones y sus puntos de vista. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucha más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante y hasta la próxima.